Bueno, con el permiso de todos, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Con el permiso de todos voy a comenzar. Hola, hola Edith, hola Lady, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase el día de hoy, ¿ok? La clase el día de hoy es un repaso de las primeras dos clases del, del módulo 3. Me han pedido bastante para hacer esos repasos, así que vamos a comenzar. ¿Qué clase vimos en el módulo 3, chicos? Coméntenme. ¿Qué vimos? ¿Cuál fue la primera clase del módulo 3? Ok, Caterina, estás muy atenta. Me parece excelente. A ver, sistema. Hemos visto todo lo que tenga que ver con medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central y también el sistema locomotor, ¿verdad? Sistema locomotor. Sistema locomotor más que todo, por ejemplo, em, sistema locomotor, vamos a ver, por ejemplo, antiespasmódicos, vamos a ver relajantes musculares. Claro, Carolina, muy bien, excelente. Y al nivel del sistema nervioso central, ¿qué medicamentos vamos a ver? ¿Se acuerdan? Vamos a ver todo lo que tenga que ver, por ejemplo, medicamentos que actúen en la cabeza, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, como dice Carolina, muy bien, Carolina, los anti, los antidepresivos, los antiepilépticos, antidepresivos, antiepilépticos. ¿Qué más? Hemos visto los hipnóticos. Ah, ajá, muy bien, los ansiolíticos. ¿Qué más? ¿Qué más? Antidepresivos, antiepilépticos, hipnóticos, ansiolíticos. Muy bien, Caterina, muy bien. ¿Cuáles? Claro, los opioides actúan a nivel del sistema nervioso central porque evitan lo que es la propagación del dolor. Evitan lo que es la propagación del dolor y eso lo hace a medida, hola Florentina, ¿cómo estás? Y eso lo hace a medida que va bloqueando ciertos receptores de dolor, ¿dónde? Em, a nivel del sistema nervioso central, ¿ok? Eso es lo que hemos visto, antidepresivos, antiepilépticos, y hoy día simplemente vamos a hablar de cada uno de ellos de nuevo, pero desde otra perspectiva, porque yo les voy a preguntar, ¿ok? Yo les voy a preguntar qué fármacos están presentes en estas familias, porque supuestamente ustedes ya han llevado el curso, ya han llevado la clase, y así que solo esta clase es para que ustedes repasen. También hemos visto en la clase 18, ¿qué vimos en la clase 18? Chicos, ¿qué vimos en la clase 18? ¿Recuerdan? Algo que tenga que ver con inflamación. Perfecto, muy bien. Los famosos AINES. Ahí está, los AINES, perfecto. Los AINES, les pregunto, ¿son antiinflamatorios esteroideos y o no esteroideos? Qué tipo de antiinflamatorio es? No esteroideos. Cuando hablo de antiinflamatorios esteroideos, ¿de qué medicamento nos estamos refiriendo? Los famosos corticoides, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. O sea, acá vamos a ver acá, chiquitito nomás, los antiinflamatorios, recuerdan que se dividen en dos, los antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos. Este es muy importante porque los no esteroideos son los AINES, ¿ok? Y los esteroideos son los famosos corticoides. Cuando ustedes, chicos, me dicen prednisona, Dexamed, Dexacort, no me están diciendo nada, me están diciendo simplemente clases, clases de marcas de la familia del medicamento. Cuando yo les pregunto en el examen qué es un antiinflamatorio esteroideo, simplemente es un corticoide nada más. Ahora, del corticoide, obviamente que existe, por ejemplo, la prednisona, obviamente que existe, por ejemplo, la dexametasona, la metilprednisolona, y estos a su vez tienen nombres de marcas como por ejemplo, Dexamet, Dexacort, ¿no? No se vayan a confundir. Cuando yo les pregunte dame un ejemplo o qué tipo de fármaco es este. No me vayan a poner Dexacort o Dexamed, por favor, ¿ok? Hay que recordar muy bien, que una cosa es el medicamento y otra cosa es el nombre de marca del medicamento, ¿ok? ¿Ok, chicos?
Ok. Es igual que yo les diga, ¿qué es la antalgina? ¿Qué es la antalgina? ¿Qué es la antalgina? A ver, ¿qué es la antalgina? Eso lo venden en todas las farmacias. Ya, muy bien, muy bien. Ya, es igual que yo les pregunte, mencióname, yo te hago una pregunta y tú me digas antalgina, antalgina y antalgina, cuando antalgina es el nombre de marca, ¿ok? Ese es el nombre del producto, pero en realidad ese producto en realidad es el metamizol, es un antiinflamatorio no esteroideo, ¿ok? Es un AINES, metamizol, netamente se usa ¿para qué? Para la fiebre, ¿correcto? ¿Sí, chicos? Entonces, acá yo les voy a dar un pequeño repaso. Ustedes más bien, díganme, en antiinflamatorios nos vamos a detener un poco para poder conversar un poco más de eso, ¿les parece? ¿Les parece, chicos? Chicos y chicas. Ya, ok. Entonces vamos a comenzar con la clase. Bueno, acá yo te he traído, por ejemplo, los antipsicóticos. Acuérdense bien los antipsicóticos, porque esto yo te voy a preguntar en el examen. Cuando yo hablo de antipsicóticos, mira, vamos a poner acá un ejemplo chiquito, en blanco. Cuando yo te hablo, cuando yo te hablo de fármacos anti, antipsicóticos, yo te hablo prácticamente de dos familias. La primera familia se le conoce como los típicos y la segunda familia se le conoce como los atípicos. Netamente los típicos, el que más prevalece y el ejemplo más característico y típicos es el haloperidol. Y dentro de los atípicos es prácticamente todos los demás, chicos. Por ejemplo, la risperidona. Por ejemplo, la olanzapina. La ciprasidona. ¿Ok? Esos son ejemplos, ¿no? Risperidona, olanzapina, ciprasidona, aripiprazol. Uy, ¿qué pasó? Chicos, ¿pasó algo? Se borró la diapositiva, ¿verdad? Sí, pucha. Ya, voy a volver. Voy a volver a dibujar, ¿ok? Qué raro. Pantalla en blanco. Los antipsicóticos se dividen en típicos y los atípicos. Los típicos tenemos al haloperidol y es el que más se usa de los típicos. Los atípicos tenemos, por ejemplo, la risperidona, tenemos a la clozapina, tenemos, por ejemplo, a la olanzapina, tenemos, por ejemplo, la aripiprazol, aripiprazol, etcétera, 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 ¿no? La ciprasidona. ¿Ok? Esos son ejemplos. Ah, claro, perfecto, Carolina. Muy bien, te felicito. La quetiapina, ¿ok? Estos antipsicóticos prácticamente se usan para la esquizofrenia, por ejemplo. Estos medicamentos, por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo práctico. Este es el fármaco. La finalidad de antipsicóticos es bloquear los receptores de dopamina, ¿ok? Vamos a disminuir la actividad de la dopamina. Estos fármacos, los típicos, vamos a ponerlo acá de este colorcito, los típicos, lo que hacen es poder bloquear, no solamente bloquean una vía, sino bloquean varias vías de la dopamina, ¿ok? Varias vías, y tienen a ser menos específico.
Por ello es que con los típicos existe una mayor probabilidad de reacciones adversas. Mientras que los fármacos, vamos a poner acá, mientras que los fármacos típicos, los atípicos, perdón, simplemente bloquean los receptores de dopamina de manera directa, y esto disminuye las reacciones adversas. Por ello que este tipo de medicamentos son mucho más seguros. Anteriormente se usaban estos típicos, como el haloperidol, se usaban bastante, chicos, ¿sí? Solo que por las reacciones adversas, a estas reacciones adversas que puede causar el haloperidol o incluso los atípicos en terapias prolongadas, se le denomina efectos extrapiramidales. Cuando el paciente, por ejemplo, acá tengo el paciente y el paciente no deja de moverse. ¿Han visto el conejito cómo haces cuando está comiendo? Y igualito, su boca también se pone como si estuviera ronroneando. Ahí se pone así, se pone quieto, está inquieto, ¿ok? Todas esas cositas se le conoce como efectos extrapiramidales. Y esto es más evidente en los pacientes que reciben medicamentos típicos, antipsicóticos típicos, como el haloperidol. En cambio, con los fármacos atípicos, ya las reacciones de presentar ello es mucho menor, pero sí pueden provocar, pero es una menor probabilidad. Entonces, como les había comentado, estos medicamentos se van a diferenciar también por su estructura, pero básicamente, miren, acá tenemos, por ejemplo, el haloperidol, que es un medicamento típico. El haloperidol es un medicamento típico que más que todo tiene una alta potencia, pero no solamente actúa a nivel de un receptor, sino actúa de más receptores. Es por ello que la toxicidad extrapiramidal, miren acá, la toxicidad extrapiramidal es muy alta, ¿ok? Es muy alta. En cambio, en los medicamentos como la risperidona, por ejemplo, la olanzapina, la quetiapina, la ciprasidona, el aripiprazol, la afinidad que tienen por los receptores dopaminérgicos de 2 es mucho mayor y es muy selectivo, chicos. Esa selectividad permite que tengan la actividad no tan grande como el haloperidol, miren la potencia, no tan alta como la ciprasidona, quetiapina, pero risperidona y olanzapina tienen muy buena potencia. La toxicidad es muy baja, miren, chicos. Miren, es muy baja a diferencia del haloperidol. ¿Ok? El haloperidol, repito, es un antipsicótico típico que tiene una alta potencia clínica, pero la toxicidad extrapiramidal también es muy alta. ¿Ok? En cambio, los medicamentos antipsicóticos atípicos, los atípicos, tienen la potencia también, puede ser alta, pero lo que sí tienen es una gran afinidad por receptores que están alterados en la esquizofrenia, por ejemplo, y tienen baja toxicidad extrapiramidal. Eso es lo más importante que debemos de recordar, ¿ok, muchachos? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sigo entonces. Ok, perfecto. Entonces, estoy tratando de ser lo más pausado para que se pueda entender tranquilo. Florentina, este tipo de medicamentos se usa netamente en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la salud mental, cuando el paciente tiene, por ejemplo, esquizofrenia, por ejemplo. El haloperidol también. El haloperidol es un medicamento que lo puedes administrar tanto vía oral como una vía intravascular. No, estos medicamentos es muy raro tenerlos en farmacias. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como un estupefaciente, chicos. Son como estos son los estupefacientes. O sea, no todas las farmacias lo tienen, simplemente las farmacias grandes, Yolanda. Las farmacias grandes
o las farmacias que están dentro de los hospitales. ¿Recuerdan las buenas prácticas de recepción de los medicamentos? Hay ciertos medicamentos que son los estupefacientes, que tanto el químico farmacéutico como su asistente solamente tienen acceso a ese tipo de medicamentos y obviamente que también tienen lo que es la llave, ¿no? Para abrir la caja, ingresan, obviamente, con todas las buenas prácticas de almacenamiento, colocarlo ahí y echarle un seguro. Y todo anotarlo en una base electrónica para poder tener una buena gestión de existencias, ¿no? Y eso es básicamente, chicos. Este tipo de medicamentos son los famosos antipsicóticos, los estupefacientes, que básicamente sirven para los trastornos esquizofrénicos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Voy a seguir entonces. Vamos a seguir. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones, pero más que todo, chicos, lo que les he estado comentando, este tipo de medicamentos va a ser muy importante para que apunten. Número uno, para la esquizofrenia, ¿ok? Es muy importante para la esquizofrenia. Los pacientes también se usa, por ejemplo, voy a apuntarlo acá, de acá bonito, voy a apuntarlo acá, también se usa para los trastornos bipolares. ¿También para qué se usan? Se usan también para lo que es la manía y se usa a veces para la depresión junto con los antidepresivos. Para la depresión, muchas veces este tipo de medicamentos como que te hace quedar quieto. Por eso es que también se usa para lo que los pacientes que sufren bastante de ansiedad. ¿Sí? Bastante ansiedad o bastante agitación, agitación o inquietud de parte de los pacientes más ancianos, o sea, los pacientes geriátricos. O sea, estos medicamentos pueden ser para el trastorno bipolar, manía, depresión, ansiedad, ¿ok? Incluso también se puede, sí, los famosos tics, los tics motores, esos que te pones de costado y esas cosas. Y lo principal, el principal uso, vamos a poner acá, el principal uso es en cuanto a la esquizofrenia, ¿ok? Esquizofrenia, ¿ok? Repasemos, antipsicóticos son antipsicóticos típicos y son antipsicóticos atípicos. Ok, chicos, si yo te muestro el mecanismo de acción, es muy prolongado y la clase se haría mucho más larga. Por eso que la final de esta clase es que tú tengas mapeado qué medicamentos son antipsicóticos, ¿ok? Tú escuchas olanzapina, es un antipsicótico atípico. Tú escuchas haloperidol, es un antipsicótico típico, ¿ok? Perfecto, chicos. Entonces seguimos. Qué interesante este cuadro. Este cuadro es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor, es bien interesante? Porque acá tenemos los fármacos antipsicóticos y prácticamente nos dan cuáles son las ventajas de cada uno, ¿sí? Nos dan la ventaja de cada uno y cuáles son sus desventajas. Normalmente, miren el haloperidol. Por favor, todos apaguen su micrófono, por favor. Ya, perfecto. Por ejemplo, el haloperidol. Una de las una de las ventajas que tiene es que puede generar síndromes extrapiramidales, como lo que les había comentado, ¿no? El paciente simplemente no puede dejar de moverse, está inquieto, incluso con sus dientes está así a cada rato, mira para todos lados, se va al baño cada rato, está inquieto. Esos son los síndromes extrapiramidales y esto lo obtengo de medicamentos típicos, ¿ok? Son los típicos. Por ejemplo, tanto la clozapina como estos medicamentos pueden hacer también que el paciente suba un poquito de peso, ¿sí? Un poquito de peso. Sobre todo, el medicamento que más sube de peso es la olanzapina. La olanzapina es un medicamento que hace aumentar de peso. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que también pueden elevarte la glucosa,
Por eso que la ciprasidona es muy bueno para pacientes que están que tienen diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus desventajas. Pero lo más importante es que sepas que hay medicamentos típicos y medicamentos atípicos. Yo no te voy a preguntar ventajas y desventajas, simplemente te voy a preguntar sobre la clasificación y sobre cuál de estos tiene más probabilidad de generar efectos extrapiramidales, ¿ok? Ya chicos, entonces seguimos. Al igual que al nivel del sistema nervioso central, no solamente estamos con los antipsicóticos, también estamos con los antidepresivos, ¿ok? ¿Para qué creen que son los fármacos antidepresivos? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué son los fármacos antidepresivos? Ok, ya, muchos pensarían, para la depresión, pero sí, está bien, es para la depresión. ¿Es para curar la depresión o simplemente para calmar esa depresión? Claro, chicos, ajá. Para calmar, más que todo, para apaciguar los efectos de la depresión, evitar que estos pacientes se depriman. ¿Por medio de qué? Por medio del aumento de la cantidad de serotonina. Recuerden que este tipo de pacientes tienen la serotonina muy baja. Claro, la serotonina la tienen muy baja. Por lo tanto, estos medicamentos lo que tratan de hacer es que la serotonina aumente. Incluso hay medicamentos que estructuralmente se parecen a la serotonina para poder estimular los receptores en mayor cantidad y también hay medicamentos que inhiben el metabolismo de la serotonina y esto hace que estén más tiempo estimulando los receptores. ¿Ok? Muy bien, excelente chicos, muy bien, excelente. Entonces, la clasificación en primer lugar, vamos a ponerlo de un color más agradable. La clasificación, primero, cuando actúan directamente como antidepresivos, mire, acá vamos a leer esto. La mayoría de antidepresivos de uso común en la clínica incrementa la neurotransmisión monoaminérgica, o sea, la serotonina 5-HT, también parte de la noradrenalina y parte de la dopamina. ¿Ya? Esto podemos aumentar la actividad neurotransmisora de manera directa o indirectamente. Indirectamente es cuando inhibimos de una u otra manera su metabolismo, ¿ok? Su metabolismo. Entonces, para poder entender esto, vamos a hacer un pequeño dibujo. Imagina que acá está el medicamento. Este es el medicamento, chicos. Y el medicamento tiene que hacer efecto al nivel de un receptor. Este es el receptor. El medicamento necesita llegar, ¿ok? Necesita llegar al receptor. Entonces, una vez que llega al receptor, va a generar una respuesta neurotransmisora. Neurotransmisora, ¿ok? Entonces, acá va a pasar dos cosas. Este mismo fármaco, o bueno, más que todo esta serotonina, por ejemplo, serotonina o noradrenalina o dopamina, para que puedan tener una acción neurotransmisora, para poder evitar esta depresión, tienen que activar este receptor. Muchas veces en los pacientes depresivos, esto está muy bajo. Por eso es que existen medicamentos que tienen estructura similar a la serotonina, que pueden actuar directamente como si fueran la serotonina. Imagínate que esta es la serotonina, pero este es un medicamento que se parece a la serotonina, imagínate. Se parece a la serotonina y va a tener un efecto a nivel de estos receptores. Ahora, ¿por qué se dicen medicamentos selectivos? Selectivos tienen que ver, por ejemplo, que estos medicamentos van a actuar. Acá tengo un medicamento similar que no es la serotonina, pero también que actúa a nivel de sus receptores para poder aumentar la neurotransmisión.
Pero como todo medicamento no puede estar por siempre en el organismo, existen ciertas enzimas. Vamos a ponerlo tipo Pac-Man, ¿ok? Hay ciertas enzimas, hay ciertas enzimas que van a degradar este tipo de moléculas. Entonces, a estas moléculas, a estas enzimas se le conocen como metabolizadores de la propia serotonina. Entonces lo que va a ocurrir es que hay ciertos medicamentos antidepresivos no selectivos que no va a actuar a nivel de receptores y van a actuar al nivel de qué? Van a actuar a nivel de inhibición del metabolismo. Por eso es que existen dos tipos de medicamento. Existen los medicamentos selectivos antidepresivos y los no selectivos. Dice, los no selectivos se refiere al efecto sobre el neuroreceptor que no parecen implicados como el mecanismo básico antidepresivo o sobre dianas terapéuticas distintas al simple bloqueo de la recaptación de las monaminas. ¿Ok? Prácticamente esta es una clasificación. Dentro de los selectivos tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina. También tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entre los no selectivos encontramos al IMAU, inhibidor de la monoaminoxidasa, y los antidepresivos tricíclicos, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con la charla. Vamos a seguir con la charla. O sea, acá tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, por ejemplo. Acá tenemos inhibidores de la recaptación de serotonina. Acá, ¿qué ejemplos tenemos? ¿Qué ejemplo tenemos, chicos? Tenemos, por ejemplo, la fluoxetina. ¿Quién ha escuchado de la fluoxetina? Antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. También hemos escuchado el famoso citalopram, escitalopram, por ejemplo, ¿ok? Que dentro de la inhibición de la recaptación de serotonina tenemos a la famosa sertralina, ¿no? Entonces, acordémonos, fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, son medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Ok, chicos? ¿Ok? ¿Sí? Como también hay otros medicamentos, pero estos son los medicamentos más importantes, ¿ok? Estos son los medicamentos más importantes. Hay otro tipo de medicamentos también que inhiben la recaptación no solamente de noradrenalina, sino también de noradrenalina, o sea, no es selectivo, como la amitriptilina, ¿sí? La amitriptilina inhibe la recaptación ya sea de noradrenalina y de serotonina. En cambio, los demás chicos, tienen solamente selectividad para inhibir la recaptación de serotonina. Simplemente existe una clasificación, chicos. Quiero que recuerden ello. Más que todo, los medicamentos más importantes están en la parte de selectividad, ¿ok? Solamente yo te voy a tomar examen esta parte, ¿ok? Esta parte te voy a tomar porque esto es lo que más se vende a nivel de farmacia. La clasificación de los antidepresivos pueden ser selectivos y no selectivos, ¿ok? Pueden ser selectivos y no selectivos. Ahora, estos selectivos pueden ser de dos tipos. Pueden inhibir selectivamente la serotonina o pueden inhibir la recaptación, no solamente de serotonina, sino noradrenalina. O sea, eso lo hace específico e inespecífico. Inespecífico, ¿verdad? Y inhibidores de la recaptación de serotonina lo hacen específicos. Por eso es que todo este cuadrito vamos a ponerlo acá. Acá está, por ejemplo, los IRS, son los inhibidores de la recaptación de serotonina, los cuales son selectivos para lo que es la serotonina, y también tenemos acá los inhibidores, pero no selectivos, como estos inhiben la recaptación de noradrenalina y la 5-HT, la serotonina. Acá tenemos la mitriptilina, que no es selectivo, chicos, ¿ok? Y que tiene efectos antidepresivos. En cambio, los que sí tienen selectividad en inhibir la recaptación, está por ejemplo la fluoxetina,
está el citalopram, escitalopram y la sertralina. Muy importante la sertralina, chicos. ¿Ok? ¿Quedó mejor? ¿Más claro? Ya, está bien. Entonces, seguimos. Ok. Acá también les pongo una clasificación. Una clasificación. ¿Se acuerdan la amitriptilina que era? La amitriptilina era un medicamento, era un inhibidor de qué? Un inhibidor de la recaptación, no solamente de la serotonina, sino también de la noradrenalina. Esto le hace un inhibidor de la recaptación no selectivo. ¿Cuál es el ejemplo más característico? La amitriptilina, ¿ok? Por favor, no se vayan a olvidar, la amitriptilina, ¿ok? Bueno, luego sigue los inhibidores de la serotonina, como ya habíamos comentado, ¿recuerdan? Al igual que hay inhibidores de la recaptación de dos, también hay solo de uno, cuando solamente inhibes la recaptación de serotonina. Acá tenemos, por ejemplo, la fluoxetina, los famosos PRAN, citalopram y escitalopram. Si te acuerdas uno, te acuerdas el otro, ¿ok? A ver, ¿cómo? Vamos a repetir. Citalopram, escitalopram, muy importante, muy importante. También tenemos la fluoxetina y algo que no debes de olvidarte es la sertralina también, ¿ok? Básicamente a estos inhibidores de la recaptación de serotonina también se le dice los antidepresivos tricíclicos, ¿ok? Amitriptilina, trip, 3 tricíclicos, ¿ok? ¿Ok, chicos? Y eso es muy importante, muchachos. Entonces, ya que hemos visto esto, vamos a seguir con la clase. Los demás son más ejemplos, pero a nivel específico, tanto los tricíclicos como los inhibidores de la recaptación de serotonina son los más importantes que tienes que recordar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Los leo, chicos. Ya, está bien. Seguimos. Porque el tiempo es oro. Vamos a seguir. Ya, entonces, entre los fármacos ansiolíticos son aquellos fármacos que lo tomas y te vas al suelo, por así decirlo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá las famosas benzodiazepinas, ¿ok? Benzodiazepinas. Ansiolíticos. Por ejemplo, tenemos al midazolam. Más que todo, a veces terminan solamente en am. Midazolam, por ejemplo. El lorazepam. Tenemos el alprazolam, tenemos el famoso diazepam, el famoso clonazepam. Estos son muy importantes a recordar, chicos. Por favor, benzodiazepinas, ejemplos, todo lo que termina más que todo en esta palabrita, el PAM. ¿Ok? Lorazepam, midazolam, alprazolam, diazepam, clonazepam. ¿Ok, chicos? Es muy importante esto, ¿ok? Nada más, este es sencillo. Estos son los ansiolíticos. ¿Cuál es la principal aplicación de estos medicamentos? Bueno, la principal aplicación de estos medicamentos es que son hipnóticos. Son hipnóticos que te quedas así como que quieto. Otros también pueden ser anestésicos, como otros pueden ser ansiolíticos. Ansiolítico quiere decir que te quedas como que paralizado, como que te relajas. Y esto es muy común por ejemplo, hemos visto un cuadro anteriormente en la clase que tanto el diazepam como el clonazepam se usa también como anticonvulsivantes, porque la convulsión trata de golpes en el cuerpo, el cuerpo no para de temblar. Entonces, este tipo de medicamentos hace que el paciente, ¡pum!, se relaje totalmente, chicos, mucho mejor, mucho mejor que un relajante muscular, porque este tipo de medicamentos te da sueño, como que te tumba. Normalmente a veces lo puedes usar como un anestésico,
pero también lo puedes usar como un ansiolítico, como un relajante muscular. Eso es muy, muy importante, muchachos, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces, acá ya hemos visto los fármacos ansiolíticos. Hemos visto los fármacos ansiolíticos. ¿Cuál es un ejemplo ansiolítico? Un ejemplo ansiolítico, ¿cuál es? Por ejemplo, es el midazolam, es el lorazepam, es el diazepam, es el clonazepam. Todo lo que termine en pan, como Peter Pan, algo así. Más o menos así. Pan, acuérdate de pan. Todo lo que termine en pan son aquellos medicamentos que hacen que el paciente esté en un estado de relajación, un estado de prácticamente, esto es lo que usan, por ejemplo, discúlpeme la palabra, pero esto es lo que usan las prostitutas para poder pepiar a los chicos y poder robarles todo. Estos medicamentos simplemente te chocan y ya no sabes ni dónde estás parado. Por ello es que estos tipos de medicamentos también están considerados como estupefacientes y cuando están presentes en una farmacia tienen que estar guardadas junto a los estupefacientes. Recuerden las buenas prácticas de recepción. Entonces todo esto hay que recordar, ¿no? Los temas que hemos visto no son temas aislados, son temas que están conectados, muy conectados, ¿ok? Entonces, queda muy claro los fármacos ansiolíticos, ¿verdad? De los ansiolíticos, ¿recuerdan los antiinflamatorios? Bueno, también hay medicamentos que pueden inhibir el dolor. ¿Qué, Jaime? ¿Cómo? Sí, pueden inhibir lo que es el dolor, sobre todo dolores agudos, o sea, en el momento, y dolores crónicos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolores fuertes de artrosis y a veces te piden, no, doctor, dame morfina, 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 morfina. Pero bueno, ojo a esto, porque este tipo de medicamentos, y espero que apuntes esto, estos tipos de medicamentos, una de las características que tiene es que generan la tolerabilidad. ¿Qué quiere decir ello? Te pongo como un ejemplo. Yo la primera semana para estar despierto tomo una taza de café y así estoy por todo un mes. Al siguiente mes una taza de café ya no me hace nada. ¿Qué es lo que hago? Me tomo dos tazas de café. Pasando 3 meses, dos tazas de café no me hace nada. Tomo 4 vasos de café y así sucesivamente. El cuerpo se va haciendo tolerante. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que el paciente necesita más y más y más y más para poder dejar de sentir el dolor, se vuelve adicto. Este tipo de medicamentos también son parte de los estupefacientes para poder guardarlos de manera especial porque normalmente está regulado, ¿ok? Está regulado este tipo de medicamentos porque son medicamentos que pueden ser adictivos para el paciente. Jaime, ¿me puedes dar algún ejemplo? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos acá la morfina. La morfina, ¿quién ha escuchado de la morfina? La morfina es un opioide, chicos. Se usa para los dolores crónicos y agudos, ¿sí? Sobre todo, uno de los problemas es que tiene bastante tolerancia. El paciente máximo puede recibir pocos días la morfina. El clonazepam, bueno, el clonazepam tiene su efecto. Bueno, esto quizás te lo respondo luego, pero miren el clonazepam. Actúa al nivel, por ejemplo, miren. El clonazepam, la duración es muy larga y está más o menos, el clonazepam, a ver, ¿en cuánto tiempo puede comenzar? El clonazepam es un medicamento muy rápido, comienza en minutos, Talía, ¿ok? Pero bueno, siguiendo con la clase, los opioides, por ejemplo, no solamente la morfina, también, por ejemplo, está la oxicodona, también para lo que son dolores agudos y crónicos. Cuando te hablo de opioides, te hablo sobre todo de medicamentos que me van a ayudar a disminuir la sensación de dolor, ¿ok? Dolores agudos, dolores crónicos. ¿Existen más fármacos? Sí, no solamente la morfina o la oxicodona, sino también, por ejemplo, tenemos a la codeína, al tramadol, ¿sí? La codeína normalmente es muy bueno para el dolor, pero la codeína también se usa como un antitusígeno, ¿sí? Igual que el dextrometorfano, pero la codeína está considerada como un opioide, es para más que todo para el dolor leve. ¿Quién ha escuchado del famoso tramadol? El tramadol también se usa, vamos a ponerlo de color rojito, ¿ok? Se usa para los dolores agudos,
¿ok? Los dolores agudos, los dolores sobre todo postoperatorio y de los dolores crónicos. La vía de administración del tramadol puede ser oral, cada de 100 miligramos o de 50 miligramos, o intravenoso, puede ser más que todo muy efectivo para hacer el efecto mucho más rápido. Tiene muy buena absorción y más que todo se le puede dar incluso condicional al dolor. El problema quizás del tramadol es que el paciente puede presentar cierta depresión respiratoria. Depresión respiratoria quiere decir que el paciente empieza a respirar menos y empieza a tener mareos, ¿ok? Eso es muy importante, chicos. Entonces, cuando te digo fármacos opioides, ¿en qué fármacos piensas? En morfina, oxicodona, codeína y tramadol, ¿ok, chicos? Ok, entonces, en estos momentos vamos a tocar el tema de ya la parte psicomotora, profesor. ¿Y qué hay de los anticonvulsivantes? ¿Se acuerdan de los anticonvulsivantes? ¿Qué medicamentos eran? Vamos a poner una pantalla acá en blanco. em, los anticonvulsivantes. Ahora sí quiero su participación. Dígame los anticonvulsivantes. Recuerden que habían convulsiones tanto tónica, clónica. Hay convulsiones tónica clónica, hay convulsiones secundarias, hay convulsiones generales, pero no vamos a entrar en detalle en ese aspecto. Vamos a hablar de los medicamentos anticonvulsivos, ¿ok? O los famosos también medicamentos antiepilépticos. ¿Recuerdan, chicos? A ver, ejemplos. ¿Quién me dice uno? Yo les digo uno, ácido valproico. ¿Qué más? Otro. A ver, chicos, ácido valproico, ya, perfecto, fenitoína. La fenitoína, un anticonvulsivante. Ok, ¿qué más? Carbamazepinas. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, chicos, mínimo tienen que darme unos 10. Ácido valproico, fenitoína, carbamazepina. El clonazepam también, ¿no? ¿Verdad? Clonazepam también, ¿verdad? Claro, el clonazepam. Clonazepam. Ok. El fentobarbital también, excelente. Fentobarbital. Ok, claro, excelente. La motrigina. Ajá. Clonazepam, carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, fentobarbital, la motrigina. Faltan cuatro. A ver, por favor. El diazepam, por ejemplo, diazepam. Muy bien. El diazepam, ya está el ácido valproico. ¿Qué más? ¿Qué otro medicamento hay? ¿Qué otro medicamento más? El topiramato, por ejemplo. Topiramato, ajá. El alprazolam se lo considera como antiepiléptico, más que todo también está considerado como un antidepresivo. Es la única benzodiazepina que tiene efecto antidepresivo. ¿Ok? Ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, clonazepam, fitobarbital, amotrigina, diazepam, topiramato. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a tocar solamente 8. Vamos a tocar 8. Y me parece muy interesante que ustedes ya se estén acordando de estos medicamentos, ¿ok? Ácido valproico, fenitoína, las carbamazepinas, el clonazepam, fentobarbital, la motrigina, diazepam y topiramato. ¿Ok? Muy importante eso. Muy importante que recuerdes todo lo que te estoy comentando, chicos. Entonces, hay que tener bastante cuidado con este tipo de medicamentos. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de medicamentos, ya que una mala práctica de estos medicamentos podría generar problemas perjudiciales para el paciente. ¿Ok, chicos? Entonces, sigamos con la clase, chicos. Eh, y también encontramos a nivel sistema locomotor, encontramos relajantes musculares, por ejemplo.
Tenemos al atracurio, por ejemplo, el cisacurio, todo lo que termina en curio prácticamente. El famoso, el que se usa bastante en unidad de cuidados intensivos, es el becuronio, por ejemplo, becuronio, rocuronio, más que todo, estos son medicamentos que actúan a nivel de receptores nicotínicos. Generan, por ejemplo, una relajación total del músculo liso. Ok, estos medicamentos es poco común que lo encuentres en una farmacia, pero sí puede haber. Solo quiero que recuerdes que los atracurios, cisacurios, el rocuronio, el pancuronio, el becuronio son medicamentos que ayudan a la relajación muscular, ¿correcto? Acá tenemos, por ejemplo, y tanto el cisacurio, miren, el cisacurio, el rocuronio, tiene como finalidad la relajación, la relajación muscular prolongada. Obviamente que hay que tener bastante cuidado que no solamente se relaja el músculo de mi pierna, sino también se relaja el músculo, el diafragma. Por lo tanto, una de las reacciones adversas de estos tipos de pacientes es que existe una depresión de la respiración, ¿ok? Es muy importante todo ello. Solamente quería mencionar ello, chicos. Em, También para poder evitar lo que son los espasmos al nivel del tejido muscular, por ejemplo, hay medicamentos que se conocen como la orfenadrina, que es prácticamente también un tipo de relajante muscular, pero está mal dicho que la orfenadrina sea relajante muscular, sino más que todo tiene efectos antiespasmódicos o espasmolíticos, o sea, evitan los espasmos, ¿sí? Disminuyen los reflejos musculares hiperactivos, chicos. Por ello es que uno de los efectos sería relajar el músculo, pero no es un relajante muscular. La orfenadrina no es un relajante muscular, es un antiespasmolítico, ¿ok? No, disculpe, es un antiespasmódico, ¿ok? Eso es algo que debemos de tener en claro. Entonces, con esto yo ya te he repasado de una manera didáctica, te he repasado los medicamentos que hemos visto en la clase pasada. Yo te hago la pregunta, ¿tienes alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Deseas que se explique algo más acerca sobre los medicamentos a nivel del sistema nervioso central? Por favor, chicos, a ver, coméntenme, por favor. Coménteme qué les pareció, porque ya no va a haber otro repaso más. O si no, prosigo y me enfoco en lo que es los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que quizás se usan en una mayor cantidad, ¿no? Se usan en mayor cantidad de los pacientes. Quizás estupefacientes no se usan mucho, no se usa mucho, pero lo que es día a día son los estupefacientes. ¿Sí? Son los estupefacientes. No, disculpen, son los antiinflamatorios. Es lo que se usa sí o sí a diario. Por ejemplo, le dicen, por favor, tengo dolor de cabeza, me caí, tengo una inflamación. ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué antiinflamatorio le doy? Bueno, entonces en ello hay que pensar ello. Hay que sugerir al paciente qué es lo que debe tomar y qué es lo que no debe tomar. De esa manera, jugamos bastante con este tipo de medicamentos. Entonces, vamos a ver ahora, si no hay ninguna pregunta acerca sobre la clasificación de los medicamentos del sistema nervioso central, vamos a hablar de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Ok? ¿No hay ninguna consulta, no hay ninguna duda? Vamos a comenzar, a ver, de repente acá han escrito, a ver quién está escribiendo. Parte de selectividad, ¿cómo es eso, Yolanda? Ya, está bien, voy a seguir. A ver, chicos, recordemos. Los ansiolíticos. Rocío, solamente los ansiolíticos es todo lo que termina en pan, diazepam, midazolam, nada más. Son medicamentos que no se deben de mezclar con otros medicamentos que tengan ese efecto. Aquellos medicamentos que hacen que el paciente se quede tranquilo. Y yo le aumento otros medicamentos ansiolíticos o hipnóticos, el paciente puede sufrir un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Así que hay que tener cuidado.
No vas a estar mezclando un antidepresivo con un ansiolítico o un antipsicótico con un ansiolítico, ¿no? Y si en todo caso necesita el medicamento, separarlo lo más posible. Si yo combino clonazepam y alprazolam, el paciente va a estar súper calmado, pero puede tener la probabilidad de poder tener un paro cardiorrespiratorio, chicos. ¿Ok? Bueno, seguimos con la clase de antiinflamatorios. Entonces, yo les había comentado, ¿qué les comenté? Yo les comenté que los fármacos antiinflamatorios, vamos a poner aquí, los los antiinflamatorios tienen que, pues pueden tener dos tipos, los tipos esteroideos y los no esteroideos. Los esteroideos, ¿qué ocurren? Los esteroideos se denominan los corticoides, los famosos corticoides. Y los no esteroideos, bueno, son los AINES, son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál de los dos es más fuerte? Bueno, el más fuerte de los antiinflamatorios son los corticoides. Son los más fuertes y usados cuando la inflamación es mucho más general, se usan los corticoides. Sobre todo pulsos de metilprednisolona, prednisona, dexametasona, ¿ok? A veces tengo una herida, tengo una inflamación en la piel, una betametasona, ¿sí? Obviamente que también se pueden echar cremitas de diclofenaco, ¿no? Cremitas de diclofenaco, etcétera, pero obviamente que los corticoides van a ser mucho el mecanismo de acción es mucho más complejo, pero es más efectivo. Entonces acá simplemente quiero hacerte el repaso de cuál es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Em, Como yo les había comentado, para yo tener algún dolor o tener alguna inflamación, primero todo debe partir de un estímulo. Acá está el estímulo, por ejemplo, de un estímulo. Este estímulo lo que va a hacer va a generar ¿qué cosa? Va a generar un daño a nivel de la membrana celular. Este daño a nivel de la membrana celular va a favorecer que hay una ruptura de fosfolípidos, ¿sí? Hay una ruptura de fosfolípidos y va a haber ciertas enzimas que se denominan las fosfolipasas. Las fosfolipasas, que estos fosfolípidos que provienen de la membrana se conviertan en un compuesto intermediario. Este compuesto intermediario se le denomina el ácido araquidónico, ¿ok? Muy importante, se denomina el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede formar, puede formar lo que es, por ejemplo, leucotrienos. Vamos a poner acá, leucotrienos. También puede generar prostaglandinas, ¿ok? Muy importante. Este medicamento puede generar prostaglandinas y leucotrienos, muy importante. Ahora, la manera como puede generar leucotrienos y prostaglandinas va a ser muy distinta por qué camino pueda guiarse. Estos son mediadores que van a favorecer a generar una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Muy importante. Cada uno tiene efecto a nivel del sistema respiratorio o tiene efecto a nivel general, etcétera. Este ácido araquidónico, para poder generar prostaglandinas y las famosas prostaciclinas, tiene que irse por la vía de las ciclooxigenasas, ¿ok? Las oxigenasas, ciclooxigenasas. Cuando el ácido araquidónico va por la vía de las ciclooxigenasas, va a producir lo que es prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, el famoso P, vamos a poner el famoso PGI 2, y estas las prostaglandinas, por ejemplo, el PGE2, muy importante. El tromboxano también se le conoce como TXA2, el tromboxano, ¿ok? Este es muy, muy importante mencionar.
Entonces, otra parte del metabolismo del ácido araquidónico es por medio de las lipoxigenasas, de los cuales puedo obtener leucotrienos, ¿ok? Estos leucotrienos van a permitir la activación, vamos a poner acá, ¿activación de qué? Es una activación de los fagocitos, neutrófilos y todo ello, ¿no? Lo cual va a permitir una alteración de la permeabilidad vascular, va a permitir una broncoconstricción, como también va a permitir un aumento de la secreción de moco. ¿Y esto qué va a producir en el paciente? Broncoespasmo, puede producir congestión, taponamiento mucoso. Esto al nivel de las vías respiratorias puede generar inflamación y al nivel de la ciclooxigenasa, ese es a nivel de la lipoxigenasas. Y a nivel de las ciclooxigenasas puede producir, por ejemplo, por las prostaglandinas, puede producir mayor cantidad de moco a nivel gástrico, puede favorecer, estas prostaglandinas puede favorecer a la vasodilatación, favorece lo que es una reducción de la presión arterial. Las prostaciclinas, por ejemplo, tienden a regular también la producción de moco y sobre todo los tromboxanos tienen una actividad sobre el reclutamiento plaquetario, ¿ok? Reclutamiento plaquetario, ¿ok? Reclutamiento plaquetario y todo este proceso va a traer consigo un proceso inflamatorio. Acá te pongo, este es el gráfico A y este es el gráfico B. ¿Qué es el gráfico B? El gráfico B igualito, existe un estímulo, ¿ok? Existe un proceso estímulo donde parte del fosfolípido de la membrana celular va a salir lastimada, va a salir dañada, y gracias a ciertas fosfolipasas, sobre todo específicamente la fosfolipasa A2, se va a producir lo que es el ácido araquidónico, ¿ya? Este ácido araquidónico, para que pueda, para que pueda producir, un ratito chicos, voy a tomar agua. Este, este ácido araquidónico, este ácido araquidónico para que pueda producir la inflamación producto del daño a nivel del tejido, lo que hace es, como ya les comenté, puede irse por una vía de las lipoxigenasas o también puede irse por la vía de las ciclooxigenasas. Lo importante acá, chicos, es las vías ciclooxigenasas, porque estas van a generar prostaciclinas, prostaglandinas y el tromboxano, ¿ok? Normalmente los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos son inhibidores de la COX, pero de esta COX a nivel de estudios se evidenció que existían tres tipos de COX, las COX-1, las COX-2 y las COX-3. Normalmente los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos tienen selectividad tanto por COX-1 más para COX-2 o pueden ser no selectivos y pueden inhibir ambas. Por ejemplo, un inhibidor de la COX-3 es el paracetamol, ¿ok? El paracetamol es un inhibidor de la COX-3. Pero los medicamentos que vamos a ver el día de hoy son medicamentos que actúan a nivel del bloqueo de las ciclooxigenasas, ¿ok? Hay una enfermedad, chicos, que se denomina asma, que es una enfermedad que está mediada por hiperactividad, sobre todo por los leucotrienos. Yo te hago una pregunta. Pregunta en el gráfico A, para pensar, chicos, porque yo te voy a tomar eso en el examen. Para pensar, este tipo de medicamentos, este tipo de estímulos, el ácido araquidónico tiene dos vías. ¿Qué pasa si yo bloqueo una vía? ¿Cuál es la anterior vía o la vía alternativa que se potencializa? No sería la lipoxigenasas y aumento de leucotrienos. Es por ello que en pacientes con asma está contraindicado, ¿qué cosa? Está contraindicado AINES, chicos, porque si un paciente que tiene asma, que tiene cierto cuadro de broncoconstricción mediados por leucotrienos, aumento más los leucotrienos, entonces al paciente lo voy a matar. Por ello es que en pacientes con asma, en pacientes asmáticos, está contraindicado los AINES. ¿Ok?
Espero que lo estés apuntando porque te voy a tomar eso en el examen. Entonces, eso es muy importante y eso es muy, muy esencial, ¿sí? Es muy importante saber cómo funciona para saber que la inhibición de estas vías puede generar tantos efectos. Dice, diversos prostenoides, a ver, diversos prostenoides, especialmente la prostaciclina, el famoso PGI-2 y el E2, son fundamentalmente estas prostaglandinas que produce la ciclooxigenasa, chicos, van a generar un cierto moco para poder proteger al estómago de los ácidos estomacales, ¿sí? Normalmente estas prostaciclinas y prostaglandinas van a estar mediadas por la COX-1. Por ello es que medicamentos, por ejemplo, medicamentos que puedan inhibir esta COX-1, los que van a inhibir esta COX-1 van a disminuir, va a generar una disminución del PGI-2 y del PGE2. Y estos de por sí son responsables de la protección gástrica. Es por ello que los AINES se le da después de las comidas. ¿Por qué? Porque al yo darte un AINES estoy inhibiendo la protección gástrica. O sea, te doy un efecto antiinflamatorio, te doy un efecto analgésico y antipirético, pero uno de los costos-beneficios es que evito que se produzcan prostaciclinas y prostaglandinas que puedan proteger tu estómago. Entonces, para yo proteger tu estómago, hago que estos AINES se produzcan o se tomen junto con los alimentos para que no tenga problemas en cuanto a la corrosión, ¿ok? ¿Ok, chicos? Eso es muy importante, chicos. Si esto no ocurriera y si simplemente le doy los AINES, los que inhiben este tipo de situaciones, em, los ácidos podrían favorecer a la formación de úlceras, perforaciones, de hemorragias. Incluso si el paciente, imagínate, está tomando anticoagulantes, se va a generar una mayor hemorragia. Las heces van a salir oscuras. Si a esto le aumentas que el paciente está tomando bebidas alcohólicas y pacientes de edad avanzada, entonces son muchos factores de riesgo que pueden generar o pueden desencadenar, ¿qué cosa? Pueden desencadenar una formación de úlceras y esto puede ser perjudicial para el paciente. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de ácido araquidónico, este es un componente muy importante porque es el componente intermedio en el cual puede tener una vía ciclo o una vía lipo. Cuando hablamos de la vía ciclo, puede ser de dos tipos. Puede estar netamente por la COX-1 o por la COX-2, ¿ok? Normalmente estas COX se descubrieron alrededor de 1991. Una de las clasificaciones entre COX-1 y COX-2 es que la COX-1 es constructiva, ¿sí? Constructiva, o también se le conoce como constitutiva, ¿ya? Una enzima constitutiva o constructiva, que quieras o no, haya dolor o no, haya inflamación o no, esta siempre está presente. En cambio, la COX-2 simplemente es una enzima inducible. ¿Inducible por qué? Por el dolor y por la inflamación o por el daño celular. Por eso que netamente la COX-2 está relacionada a los cuadros de inflamación. Por ello es que los medicamentos que inhiben los COX-2 son selectivos para el COX-2, tienen un mayor efecto a nivel de la inflamación, chicos. Un mayor efecto de inflamación. Pero, todo tiene un costo-beneficio, muchachos. ¿Por qué, profesor? Ah, ya, te explico este punto muy importante. Lo que sucede, chicos, es que estas COX, si nada las detendría, simplemente podrían producir inflamación y podrían, por ejemplo, esta COX-2 tiene cierta protección por pacientes que tienen infarto o tienen problemas cardiovasculares. Las COX-2 protegen a este tipo de pacientes. Por lo tanto, si yo a un paciente que tiene problemas de infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome coronario agudo, algunas afecciones cardiovasculares, entonces, efectivamente, yo le doy un inhibidor de la COX-2, te doy un inhibidor de la COX-2,
pero no solamente estoy evitando la inflamación, sino estoy desprotegiendo tu corazón. Es por ello, damas y caballeros, que los medicamentos que son inhibidores o son selectivos para el COX-2 tienen que tener problemas a largo plazo, problemas cardiovasculares, incluso se ha evidenciado infartos agudos del miocardio por este tipo de medicamentos a largo plazo, ¿sí? Por ello es que se hace un costo-beneficio, por eso es que este tipo de medicamentos que inhiben la COX-2 es muy importante saber a qué tipo de paciente hay que darle, ¿no? Imagínate, tienes un paciente que es joven y simplemente quiere un inhibidor selectivo de la COX-2, bueno, se le da, ¿no? Pero no es un caramelo, se le da con cierta precaución. Pero si tengo un paciente que es adulto mayor y encima tiene antecedentes de algún infarto o algún problema cardiovascular, entonces una COX-2 hay que evitarlo a toda medida, ¿ok? Para este tipo de pacientes. Ahora, la COX-1, como les había comentado, no se produce cuando hay un dolor o algún trauma. Simplemente está constructiva, o sea, está constitutiva, siempre está. ¿De qué me sirve la COX-1? La COX-1 me permite producir, por ejemplo, vamos a ponerle otro colorcito, vamos a poner el colorcito celeste. La COX-1 me permite producir tromboxano A2, prostaglandinas y prostaciclinas, al igual que otras prostaglandinas. La COX-1 de por sí, gracias al tromboxano A2, me permite una activación de las plaquetas, una agregación plaquetaria me permite generar una agregación plaquetaria al nivel, por ejemplo, de la prostaciclina, si prostaglandina, esta es prostaciclina y la otra es prostaglandina, me permiten tener, como ya hemos visto arriba, me permiten tener un revestimiento a nivel de la mucosa gastrointestinal, ¿ok? Me permite tener una protección. Ahora, estas prostaglandinas también me permiten tener una broncodilatación. ¿Y saben qué, chicos? Este tipo de prostaglandinas y prostaciclinas me permiten que mi riñón funcione muy bien. Son vasodilatadores que permiten que el flujo sanguíneo llegue más hacia los riñones. Ahora, yo les hago una pregunta. Uy, ¿qué pasó? Yo les hago una pregunta muy interesante, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo inhibo esta vía? Lo que yo inhibiría esta vía serían de una otra manera, muchachos, también vamos a influir una disminución en cuanto a la inflamación, ¿sí? Inflamación, pero también a una cierta dosis vamos a bloquear el COX-1, lo cual, si era agregante plaquetario, bueno, vamos a tener un efecto antiagregante plaquetario, número uno. Otro efecto es que al yo bloquear una COX-1, también voy a generar una falta de protección de la mucosa gastrointestinal y también me puede generar una broncoconstricción y problemas renales. Es por ello, es por ello que aquellos medicamentos, por ejemplo, medicamentos que inhiben sobre todo la COX-1, vamos a poner acá, y los inhibidores de la COX-1 van a tener problemas, si es que es prolongado, van a tener problemas a nivel renal, ¿ok? Si tienen una terapia prolongada, recuerda que este tipo de COX va a generar prostaglandinas que van a proteger tu estómago. Si yo tengo medicamentos que inhiben esta COX, inhibo los protectores gástricos, por lo tanto, hay que cuidar bastante de los pacientes con úlceras. ¿Sí? Pacientes que reciben otros anticoagulantes o incluso pacientes con edad avanzada o que fuman a cada rato. Hay que tener bastante cuidado. Es por ello que este tipo de pacientes hay que decirles o orientarles que tomen estos medicamentos después de las comidas. Después de las comidas. ¿Para qué? Para evitar que el ácido corroa o genere una lesión a nivel gástrica. ¿Te acuerdas también que las COX-1 permiten la producción de ciertas prostaglandinas y de las prostaciclinas, lo cual van a favorecer una mejor función renal? Si yo disminuyo la producción, voy a generar una disminución de la función renal. A esto, damas y caballeros, se le conoce como una nefropatía, ¿ok? Puede generar cuadros de nefropatía. Sobre todo la COX-1, como ya les mencioné, puede tener estos problemas de úlceras, ¿ok? Puede tener estos problemas de úlceras.
y hay que tener bastante cuidado con ello, ya que esta COX-1 es muy importante para la protección mucosa gastrointestinal. Por ello es que siempre se le dice, toma este medicamento. Por ello, chicos, por eso es muy importante saber cuál es la diferencia entre un inhibidor de la COX-1 y cuál es la diferencia entre un inhibidor de la COX-2. Yo te hago una pregunta. ¿Las mismas precauciones para un inhibidor de la COX-2 será igual para un medicamento inhibidor de la COX-1? No, chicos, lamentablemente no es igual la misma precaución porque ya les mencioné, la COX-2 netamente está en relación a lo que es problemas cardiovasculares y en cambio la COX-1 está netamente relacionada a los problemas a nivel del riñón y al nivel de los procesos gástricos, de la protección de la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? Algo interesante es que, chicos, estos medicamentos que bloquean la COX-1 también tienen efectos antiagregantes plaquetarios. Jaime, pero esto es muy bueno. En realidad, sí, chicos. Por ejemplo, hay un medicamento que se denomina el ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina, que a dosis entre 100 y 150 miligramos, que lo tomen diario. Esto lo toman diario pacientes, por ejemplo, que han tenido infarto agudo del miocardio, se lo dan no por el efecto antiinflamatorio y nada de ello, sino que a esta dosis tienen un efecto antiagregante plaquetario. Tienen un efecto antiagregante plaquetario. Y esto le permite tener una mayor protección de algún otro infarto más adelante. Pero ese tipo de pacientes tienen más adelante a generar problemas de la mucosa gástrica. Por ello es que sí o sí, este tipo de medicamentos o este tipo de pacientes hay que orientarlo que la aspirina se tome después de cada comida, una vez al día cada 24 horas. ¿Qué les había comentado de la COX-2? Hay que tener bastante cuidado con qué. Hay que tener bastante cuidado con los problemas cardíacos, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado con los problemas cardíacos, ya que estos COX-2 generan protección cardíaca, protección cardíaca. Si yo inhibo estas COX-2, lo que estoy haciendo es desproteger al corazón y el corazón lo expongo a falta de protección y esto puede generar, por ejemplo, isquemias, puede generar infarto agudo del miocardio, ¿correcto? Estas COX-2 también son parte de la funcionalidad renal, entonces hay que tener bastante cuidado con las COX-2, ¿ok? Hay que tener bastante cuidado con las COX-2. Acá te pongo un pequeño ejemplo, un pequeño ejemplito, chicos, entre los que son selectivos y los que no son selectivos. Entonces, cuando yo te diga no selectivos, entonces estamos hablando que tienen tanto 50-50 tanto para COX-1 como para COX-2. Cuando yo te digo selectivos, van a ser netamente para los COX-2. Entonces yo te hago una pregunta. Tanto los coxibes, que son los selectivos netamente para COX-2, como el celecoxib, como el lumiralcoxib, etoricoxib, este tipo de medicamentos, ¿le podremos dar a pacientes que tienen enfermedades cardíacas? No, chicos. ¿Por qué? Por todo lo que te he explicado. Por ello es que es muy importante saber cómo funciona el proceso inflamatorio y cómo el medicamento hace esto. ¿Para qué? Para yo saber qué medicamento le puedo dar a un paciente y qué medicamento le puede dar a otro paciente, ¿ok? Normalmente estos medicamentos tienen un potente efecto antiinflamatorio, como ya hemos visto, tienen un potente efecto antiinflamatorio, pero tienen la desventaja de disminuir los efectos protectores al nivel cardíaco. Y estos medicamentos a largo plazo, pueden generar problemas cardíacos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, también existen los no selectivos, los que pueden tener efecto COX-1 y COX-2. ¿Sí? Esto lo vamos a ver mejor en esta gráfica. ¿Recuerdan esta gráfica? Sí, sí, profesor, nos acordamos bastante de esta gráfica. Sí. Entonces, acá, acá simplemente quiero denotarte y a ver quién me está comentando. Claro, claro, claro. Sí, sí, chicos.
Entonces, sí se está entendiendo, ¿no, chicos? ¿O no están entendiendo? Trato de hacerlo lo más pausado posible para que se pueda entender. ¿Sí? Está bien, chicos, muchas gracias. Entonces, seguimos con la clase, seguimos con la clase. Entonces, estos AINES se van a diferenciar, los AINES, vamos a poner acá, los AINES, se diferencian por la selectividad que tienen para COX-1 y para COX-2. Pueden ser muy selectivos. Acá, netamente, por ejemplo, está la COX-1 y está COX-2. Mientras más esté a la parte izquierda, vamos a tener que, mira, por ejemplo, todos estos medicamentos que están más o menos por aquí, hay que tener bastante cuidado porque la COX-1, ¿qué es lo que hace? Eh, Protege la capa mucogastrointestinal, ¿recuerdan? Entonces, por ejemplo, para lo que es el ácido acetilsalicílico, para lo que es el ketorolaco, para lo que es el ketoprofeno, al paciente hay que decirle que lo tome después de los alimentos. ¿Por qué? Porque su propio mecanismo de acción me permite saber qué efectos contraproducentes puede suceder si no le enseñamos al paciente cómo debe tomar el medicamento. ¿Ok? Es muy importante saber todo ello, chicos. También, chicos, existen medicamentos que no son selectivos. Vamos a ponerlo por aquí. Por aquí ya tenemos medicamentos que ya no son selectivos. Ahora vamos a borrarlo porque me parece una pera. Acá está. Medicamentos no selectivos. ¿Ok? Estos son los medicamentos no selectivos, los cuales no tienen ni tanta actividad para el COX-1 ni tanta actividad para el COX-2. O sea, es una proporción 50-50. Tienen un buen efecto antiinflamatorio, tienen 50% de probabilidad de tener efectos cardiovasculares, como también tiene menos efectos gastrolesivos. ¿Cuáles estos medicamentos? El famoso naproxeno, pues. El naproxeno es muy bueno, por eso que el ibuprofeno también es muy bueno, chicos. El paracetamol también, chicos. El paracetamol, muy importante. Tres tipos de medicamentos que son no selectivos. Tenemos acá el naproxeno sódico. El naproxeno, esto lo toman bastante las chicas cuando están en su menstruación. Naproxeno, ya saben, chicas, por qué es tan efectivo. También tenemos al ibuprofeno y también el paracetamol. Porque estos medicamentos son tan recetados o tan pedidos a nivel de la farmacia por su efecto no selectivo. Ahora, existen también medicamentos que son netamente COX-2 y obviamente que la selectividad del COX-2 va aumentando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué creen que el diclofenaco es un medicamento que tiene muy buen efecto antiinflamatorio? Porque el diclofenaco, al igual que el meloxicam, son selectivos para el COX-2. Miren acá, el meloxicam y el diclofenaco son selectivos para el COX-2. Entonces, cuando yo le digo a un paciente que está tomando meloxicam o diclofenaco, el efecto antiinflamatorio es muy bueno, pero hay que tener cuidado con las reacciones adversas a nivel cardíaco, ¿ok? A nivel del corazoncito. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de pacientes, ¿ok? Y bueno, los demás selectivos para las COX-2, los demás selectivos para la COX-2 son los famosos COXIP, ¿sí? Los COXIP se denominan antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la COX-2. No sé si han escuchado, por ejemplo, el Celecoxib. ¿Han escuchado el Celecoxib, chicos? Claro, el Celecoxib. ¿Quién no ha escuchado el famoso Celecoxib? ¿Quién no ha escuchado el Etoricoxib? ¿Sí? Sobre todo pacientes que tienen bastante dolor o bastante inflamación, máximo por 3 4 días se le da este tipo de medicamentos, pero si está tomando cada semana, entonces acá va a haber un problema más adelante. ¿Sí, chicos? Eso es muy, muy, muy importante. Muy importante. A ver quién está. Claro, excelente. Sí, son medicamentos que se recetan para los dolores muy fuertes, para los dolores que son extremadamente fuertes y no quieres darles algún opioide como la morfina o el tramadol,
se le da los medicamentos que son muy selectivos para la COX-2. ¿Sí, muchachos? Entonces, ven que es muy bonito saber, es muy bonito saber un medicamento cómo actúa y de esta manera me permite saber qué medidas de precaución debo de tomar. ¿Verdad, chicos? Ah, claro, lo toman para las artritis, pero más adelante pueden tener problemas a nivel del corazón. Obviamente que esto del corazón y de los problemas que te estoy comentando no aparecen en una semana, aparecen más que todo en un periodo de meses, en un periodo de meses a largo plazo. ¿Sí, chicos? Esto sucede en un periodo a largo plazo. Ahora, qué medicamentos em, tienen el efecto? Por ejemplo, miren esta sección que me parece súper interesante. Es la de acá, es la gráfica C. Aquí está. La gráfica C. El paracetamol Edit es un inhibidor de la COX-3, pero por los efectos que tiene también el paracetamol, se le considera un no selectivo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Miren esa gráfica, miren esa gráfica del tiempo de vida media plasmática. Miren esa sección. Ahí nos podemos dar cuenta los medicamentos, cuánto tiempo duran o cuánto es el efecto. Pueden ver que el diclofenaco es el primerito de ahí. ¿Sí, chicos? Ahí lo pueden ver. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Pensé que se había borrado la. Ya. Eh, Profe, y el paracetamol COX-3. Yolanda, clonicidad tolicina, también es un AINES. Yolanda, también es un AINES, que lo puedes administrar tanto vía oral como parenteral. Sí, obviamente que acá no está, porque no es muy usado. Normalmente el clonicidad tolicina lo usan para el dolor de muela, lo usan bastante para el dolor de muela. Ok, seguimos. El tiempo de vida media. El tiempo de vida media va a depender cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a durar el medicamento, el diclofenaco, el ketoprofeno, actúa muy rápido y solo permanecen poco tiempo. En cambio, por ejemplo, el meloxicam, que es un inhibidor de la COX-2, también tiene muy buen tiempo prolongado, o sea, se le puede tomar cada 24 horas. Pero bueno, esto ya es un tema más específico. Lo importante es que sepas cuáles son los inhibidores de la COX-1, de la COX-2 y cuáles no son no selectivos, ¿ok? Quiero que repases muy bien esto para tu examen, ¿ok? Acá te doy ejemplos, por ejemplo, de la semivida. O sea, semivida quiere decir, semivida quiere decir de qué cosa? Quiere decir del tiempo de vida media. ¿Ok? Tiempo de vida media. Simplemente acá te denoto cuánto es el tiempo de vida media. Recuerda que cada 5 vidas medias el fármaco ya está eliminado totalmente. Por ejemplo, el ibuprofeno en 10 horas, o sea, 5 por 2, 10. En 10 horas ya no está presente en nuestro organismo. El meloxicam, esto multiplícalo por 5, 5 son 100 horas, o sea, puede estar incluso cada 2 días. Por ello es que la administración es cada 24 horas. ¿Sí, chicos? Por ejemplo, el naproxeno puede estar 24, por eso que se le puede dar cada 12 o se le puede dar cada 24 horas. Sí, chicos, simplemente esto es un tema un poco más fino, por así decirlo, más fino, pero lo importante es que sepas cuál es una COX-1, cuál es un COX-2 y cuál es un no específico. ¿Ok? Eso es muy
Eso es muy importante. Eso es muy importante que tú recuerdes porque eso es la carnecita, por así decirlo. Esa es la carnecita de la clase, ¿ok? Esa es la carnecita de la clase, ¿ok? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? Me puede escribir y luego lo resolvemos. Por ejemplo, estos medicamentos pueden tener efecto. Miren ese cuadro. Miren ese cuadro. La COX-2 puede tener efectos cardioprotectores. Los leo, chicos. A ver, a ver. Los COX-2 tienen efecto cardioprotector. Obviamente que no, chicos. Los COX-2 más bien dañan el corazón. Por eso es que hay que tener cuidado en qué pacientes hay que darle. Los que tienen cardioprotección son aquellos que evitan la agregación plaquetaria, para que esto no genere un taponamiento de las vías del flujo sanguíneo y esto no produzca un estancamiento y un infarto al miocardio. Por ejemplo, esto tenemos mucho para la COX-1, muy importante. Para la fiebre, todos. Para el dolor, específicamente COX-2, pero también puede ser de COX-1. Para la inflamación, también COX-2. Es el mejor para la inflamación. Y acá simplemente te muestro algunas reacciones adversas que, bueno, ya te lo comenté en su momento, ¿no? Y bueno, espero haber hecho este repaso para ustedes.